Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a continuar con la lectura y estudio de Más allá del principio de placer. Estamos ya en el capítulo 6, el penúltimo capítulo. Veo que mis ojos aparecen rojos. Es una cuestión de iluminación. Pues no estoy enfermo ni nada. Vamos a iniciar con la lectura de la página 43 del volumen 18 de la obra de Sigmund Freud. Las siguientes serán palabras que inician el sexto capítulo de Más allá del principio de placer. La conclusión obtenida hasta este momento y que estatuye una tajante oposición entre pulsiones yoicas y las pulsiones sexuales, y según la cual las primeras, las yoicas, se esfuerzan en el sentido de la muerte y las segundas, las sexuales, en el de la continuación de la vida, resultará sin duda insatisfactoria en muchos aspectos, aún para nosotros mismos, aún para nosotros los psicoanalistas. Ajá. A esto se suma, esto lo estoy agregando yo, el texto dice, aún para nosotros mismos. A esto se suma que en verdad solo para las primeras, las pulsiones yoicas, podríamos reclamar el carácter conservador o mejor regrediente, es decir, que tiende a la estasis, que tiende al equilibrio de la pulsión que correspondería a una compulsión de repetición. En efecto, de acuerdo a nuestros supuestos, las pulsiones yoicas provienen de la animación de la materia inanimada y quieren restablecer la condición de lo inanimado. En cambio, en cuanto a las pulsiones sexuales, es palmario, es evidente, que reproducen estados primitivos del ser vivo, pero la meta que se empeñan en alcanzar por todos los medios es la fusión de dos células germinales diferenciadas de una manera determinada. Si esta unión no se produce, la célula germinal muere como todos los otros elementos del organismo pluricelular. Solo bajo esta condición puede la función genésica prolongar la vida y conferirle la apariencia de la inmortalidad. Ahora bien, ¿qué acontecimiento importante sobrevenido en el curso evolutivo de la sustancia viva es repetido por la reproducción genésica o su precursora, la copulación entre dos protistas? Nota número uno. En lo que sigue, Freud parece emplear indistintamente los términos protista y protozoo, es decir, organismos primitivos, ajá, para designar a los organismos unicelulares. Repito la pregunta, ¿qué acontecimiento importante sobrevenido en el curso evolutivo de la sustancia viva es repetido por la reproducción genésica o su precursora, la copulación entre dos protistas o protozoos? Organismos unicelulares? Nuestro edificio conceptual hubiera de revelarse erróneo, lo sentiríamos como un alivio. Lo sentiríamos como un alivio. Caería por tierra la oposición entre pulsiones yoicas o pulsiones de muerte y pulsiones de vida, y pulsiones sexuales o pulsiones de vida, es decir, pulsiones yoicas contra pulsiones sexuales o pulsiones de muerte como pulsiones yoicas en contra de las pulsiones sexuales o pulsiones de vida. Ajá. Y con ello también la compulsión de repetición perdería el significado que se le atribuye. Repito, caería por tierra la oposición entre pulsiones yoicas y pulsiones sexuales, y con ello la compulsión de repetición perdería el significado que se le atribuye. Volvamos entonces sobre uno de los supuestos que hemos insertado, con la esperanza de poder refutarlo enteramente. Hemos edificado ulteriores conclusiones sobre la premisa de que todo ser vivo tiene que morir por causas internas. Si adoptamos este supuesto tal al descuido, fue porque no nos pareció tal, es decir, nos pareció más bien apropiado. Estamos habituados a pensar así, y nuestros poetas nos corroboran en ello. Quizás, quizá nos indujo a esto la consolación implícita en esta creencia. Si uno mismo está destinado a morir y antes debe perder por la muerte a sus seres más queridos, preferiría estar sometido a una ley natural incontrastable, al sublime palabra griega abadón, necesidad. Se las voy a mostrar en pantalla. No me acuerdo qué significa esto. Creo que lo vimos en 3 ensayos de teoría sexual. Permítanme.
Aquí está. Repito, si uno mismo está destinado a morir y antes debe perder por la muerte a sus seres más queridos, antes debe preferiría estar sometido a una ley natural incontrastable, la sublime necesidad, y no a una incontingencia que tal vez habría podido evitarse. Realmente, queridos, queridas, no lo entiendo eso. ¿Cuál ley natural y por qué la necesidad de mencionar en griego? Doctor Freud, vamos a continuar. Si usted se quiere meter en esas oscuridades, adelante. Es usted, Sigmund Freud. Dice el texto, pero esta creencia en la legalidad interna del morir, ¿acaso no sea sino una de las conclusiones que hemos engendrado para, entre comillas, soportar nuestra existencia? Me doy cuenta aquí, queridas y queridos, que estoy saltándome la nota segunda a pie de página al respecto de pulsiones de muerte, al empatarlas con las pulsiones yoicas, nos dice el traductor, por primera vez apareció esta expresión en una obra publicada. Es decir, queridas, queridos, la pulsión de muerte no nació en el yo y el ello, nació aquí, en este texto, capítulo 6 de Más allá del principio de placer. Y la nota número 3, hablando de bla, 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 soportar las penas de la existencia, sospecho yo que el traductor nos va a mandar a leer Fausto. Ah, no, miren, Schiller, Die Brat von Messina, Die Brut von Messina. Regresamos al texto. Eso no entendí absolutamente nada de... Seguramente esta será una cita literal de aquella ópera, me supongo, o de aquella novela, pero se entiende. Pienso yo que podemos prescindir de la referencia cultural del doctor Freud. Lo que entiendo quiere decir con esta palabra griega es la necesidad de morir. Es decir, podremos también asegurar que uno debe morir por amor. Uno debe morir para integrarse a la memoria de los seres vivos que ya no están con nosotros. Eso es lo que entiendo, pero esto podría tener eh, otras acepciones, otras lecturas, ¿vale? Ahorita vamos a continuar. Atribuyen toda muerte que se produzca entre ellos, los pueblos primitivos. Ah, miren, me salté eso. Esa creencia no es sin duda originaria. Es decir, esta creencia es mejor morir para no soportar las penas de la existencia. Los pueblos primitivos desconocen la idea de una muerte natural. Es decir, a ver, a ver, a ver, a ver. Voy a repetir esto. Pero esta creencia en la legalidad interna del morir acaso no sea sino una de las ilusiones que hemos engendrado para soportar las penas de la existencia. Esa creencia no es sin duda originaria. Los pueblos primitivos desconocen la idea de una muerte natural. Atribuyen toda muerte que se produzca entre ellos a la influencia de un enemigo o de un espíritu maligno. Oh, mira. Por eso debemos acudir sin falta a la ciencia biológica para someter a examen esta creencia, a la creencia de que todos tenemos que morir. Si lo hacemos, nos asombrará el poco acuerdo que reina entre los biólogos en cuanto al problema de la muerte natural. Más aún, el concepto mismo de la muerte se les deshace entre las manos. El hecho de que al menos la vida de los animales superiores tiene cierta duración promedio aboga o bueno, aboga, favorece, desde luego, en favor de la muerte por causas internas, es decir, favorece esta teoría que todo organismo tiene que morir, todo está programado para morir, se enfoca o se dirige a la muerte. Ajá. Pero esta impresión vuelve a disiparse por la circunstancia de que ciertos grandes animales y árboles gigantescos alcanzan una edad muy elevada y hasta ahora
no ha podido estimarse, que hasta ahora no ha podido estimarse. Según la grandiosa concepción de Wilhelm Fliess, curioso que aquí el doctor vuelva sobre sus pasos primeros. Wilhelm Fliess fue un gran amigo de Sigmund Freud, un otorrinolaringólogo que le contribuyó con la mayor parte de sus teorías, e incluso la teoría de una bisexualidad congénita. Pero ahorita continuamos. Todos los fenómenos vitales de los organismos, incluida la muerte, desde luego, están sujetos al cumplimiento de ciertos plazos en los que se expresa la dependencia de dos sustancias vivas, una masculina y una femenina, respecto del año solar. Aquí esto me parece un tanto esotérico. Y recordamos, ahorita estamos escuchando la contribución que Freud consideró grandiosa de Wilhelm Fliess. Continuamos. No obstante, las observaciones acerca de la facilidad y la amplitud con que los influjos o influencias de fuerzas externas son capaces de alterar la emergencia temporal de las manifestaciones vitales, en particular del reino vegetal, anticipándolas o retardándolas, resisten su inserción dentro de las rígidas fórmulas de Fliess y hacen dudar, al menos, de que las leyes postuladas por él, por Fliess, tengan predominio exclusivo. Nuevamente, queridos, Freud llama una grandiosa concepción para luego decir, no lo es tanto, es más bien una formulación rígida, una fórmula rígida. Y esto, dependencia de dos sustancias vivas, los fenómenos vitales de los organismos, plazos. Aquí me parece que Freud, no entiendo esta cita de Fliess. Vamos a continuar. Ahorita no podemos hacer mucho por el doctor Freud, simplemente escucharlo. Reviste máximo interés para nosotros el tratamiento que ha recibido el tema de la duración de la vida y de la muerte de los organismos en los trabajos de A. Weizmann. Aquí se citan varios trabajos de Weizmann, no tenemos el título o el nombre de esos trabajos. Continuamos. A este investigador se debe la diferenciación de la sustancia viva en una mitad mortal y una inmortal. De repente, Weizmann parece como tratando de justificar el espíritu, ¿no les parece? La mortal o la sustancia viva o la mitad mortal es el cuerpo en sentido estricto, el soma. Soma es la palabra, creo que griega para cuerpo. Ajá. Solo ella está sujeta a la muerte natural, pero las células germinales son potencia o en potencia inmortales, en cuanto son capaces, bajo ciertas condiciones favorables, de desarrollarse en un nuevo individuo, dicho de otro modo, de rodearse con un nuevo soma. Ok, nota número 4. Weizmann, bla, 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 bla. La 4, la 5, la 6, la 7 las voy a omitir. Las están viendo en pantalla. Están viendo que solo están citando estudios de Weizmann o de Weizmann. Ahorita vamos a continuar con el texto. Lo que nos cautiva aquí es la inesperada analogía o comparación con nuestra concepción desarrollada por caminos tan diferentes. Weizmann, en un abordaje morfológico de la sustancia viva, discierne o identifica en ella un componente pronunciado hacia la muerte, el soma, el cuerpo excepto el material genésico, es decir, las células de reproducción, células, ¿no? Y relativo a la herencia, nuevamente espermatozoide y óvulo, ajá. Y otro inmortal, justamente ese plasma germinal que sirve a la conservación de la especie, a la reproducción. Por nuestra parte, no hemos abordado la sustancia viva, sino las fuerzas que actúan en ella, y nos vimos llevados a distinguir dos clases de pulsiones, las que pretenden conducir la vida a la muerte y las otras, las pulsiones sexuales que de continuo aspiran a la renovación de la vida y la realizan. Esto
suena a un corolario dinámico de la teoría morfológica de Weismann. Aquí despacito, a ver, San Google, corolario. Aquí está la definición de corolario, razonamiento, juicio o hecho que es consecuencia lógica de lo demostrado o sucedido anteriormente. Ok, un razonamiento. Vamos a ver, teoría morfológica. Morfología. Aquí está la definición de morfología, parte de la lingüística que estudia las reglas que rigen la flexión, la composición y la derivación de las palabras. De las palabras. Yo pensé que con morfología se refería al cuerpo. Ok, vamos a continuar. Pero la ilusión de un acuerdo significativo que disipa tan pronto nos... se disipa tan pronto nos enteramos... A ver otra vez. Pero la ilusión de un acuerdo significativo se disipa tan pronto nos enteramos del juicio de Weismann sobre el problema de la muerte. En efecto, él hace que la distinción entre soma mortal y plasma germinal inmortal valga solo para los organismos pluricelulares, es decir, eh, no para los protozoos. Ajá. En cambio, en los animales unicelulares, individuo y célula de la reproducción son una y la misma cosa. Nota número 5, ya vimos. Por eso declara estos últimos potencialmente inmortales, es decir, a los animales unicelulares, ¿vale? La muerte aparece únicamente entre los metazoos, los pluricelulares. Se entiende que los organismos pluricelulares que estamos compuestos por muchas células. Esta muerte de los seres vivos superiores es, sí, una muerte natural, producto de causas internas, pero no descansa en una propiedad originaria de la sustancia viva. No puede entenderse como una necesidad absoluta, fundada en la naturaleza de la vida. La muerte es más bien un mecanismo de conveniencia. No sé cómo se pronuncia eso en alemán. Un fenómeno de la adaptación a las condiciones vitales externas, porque desde el momento en que las células del cuerpo se dividieron en soma y en plasma germinal, una duración ilimitada de la vida individual habría pasado a ser un lujo carente de finalidad. La emergencia de esta diferenciación en los pluricelulares hizo que la muerte deviniera posible y adecuada a fines. Desde entonces, el soma de los seres vivos superiores perece por razones internas en periodos determinados, pero los protistas han permanecido inmortales. Protistas, protozoos, ¿vale? Una sola célula. La reproducción, en cambio, no se introdujo solo con la muerte, más bien fue una propiedad primordial de la materia viva, como el crecimiento del que procedió, y la vida se ha mantenido sin solución de continuidad desde que se inició sobre la Tierra. Nota número 8, creo que debe ser más notas de Weismann o Wiseman. Weismann, Weismann, Weismann. Ok, miren, estamos viendo que aquí el doctor Freud se dedica a apoyarse en otros estudiosos, seguramente biólogos o potencialmente lingüistas, por esto de la morfología. Ahorita vamos a continuar con el texto, ¿vale? Con facilidad se advierte que la admisión de una muerte natural de los organismos superiores nos ayuda poco en nuestro tema. Si la muerte es una adquisición tardía del ser vivo, ya no puede hablarse de unas pulsiones de muerte que derivarían del comienzo de la vida sobre la Tierra. Y entonces que los animales pluricelulares mueran por razones internas, sea a raíz de una diferenciación defectuosa o del carácter imperfecto de su metabolismo, carece de todo interés para el problema que nos ocupa. Por otra parte, esta concepción y derivación de la muerte es mucho más afín al pensamiento habitual de los hombres que el extraño supuesto de unas, entre comillas, pulsiones de muerte. Ahorita, queridas, queridos, tengo un comentario sobre pulsiones de muerte que he emitido en videos anteriores. Ahorita lo estoy omitiendo. Ajá. Antes dije a qué podemos apelar al referir una pulsión de muerte. Ahorita me voy a seguir. Dejo al doctor Freud en su texto, en su idea, en su exposición. Dice el texto. A mi juicio, la discusión a que dieron lugar las tesis de Weismann
no resultó concluyente en ningún aspecto. Muchos autores volvieron al punto de vista de Gott, vamos a dejarlo así, no sé cómo se pronuncia, quien veía en la muerte la consecuencia directa de la reproducción. Ahí más bien me parece un mecanismo de la culpa, pero bueno, es decir, como me reproduzco, lo natural es que yo muera, cosa que, por supuesto, es cuestionable. Hartman no la caracteriza por la emergencia de un cadáver. ¿Y en qué momento? Bueno, Weisman, Gott, Hartman, repito, no caracteriza la muerte por la emergencia de un cadáver, de una parte fenecida de la sustancia viva, sino que la define a la muerte como el, entre comillas, cierre del desarrollo individual. Nota 10, ya las vimos. En este sentido, también los protozoos son mortales. La muerte siempre coincide en ellos con la reproducción, pero en cierta medida queda velada por esta última, puesto que toda la sustancia del animal progenitor puede transmitirse directamente a los individuos jóvenes, sus hijos. El interés de la investigación se dirigió pronto a someter a prueba experimental la aseverada inmortalidad de la sustancia viva en los animales unicelulares. Un norteamericano, Woodruff, hizo un cultivo en un infurioso ciliado, no sé qué es eso, conocido como animalito con pantuflas, que se produce por división en dos individuos. Lo siguió hasta la generación número 3029, en que interrumpió el experimento, tomando cada vez uno de los productos de la partición y poniéndolo en agua renovada. Pues bien, ese último retoño del primer animalito con pantuflas estaba tan joven como su antepasado, sin signo alguno de envejecimiento o degeneración. De tal modo, si las cifras alcanzadas son ya probatorias, parecería experimentalmente demostrable la inmortalidad de los protistas. Miren, además de Woodruff, véase también Lipschutz. Es decir, han habido varios experimentos eh, biológicos en los cuales se ha demostrado la inmortalidad de los organismos unicelulares. Y aquí la pregunta persiste, entonces, ¿por qué se muere? ¿Por qué el organismo vivo tiene la necesidad de morir? Vamos a ver. Estamos avanzando bastante rápido, ¿no creen? Otros investigadores han llegado a resultados diferentes. Miren, Maupas, Calkins y otros han hallado, en oposición a Woodruff, que también estos infusorios, tras cierto número de divisiones, se debilitan, disminuyen de tamaño, pierden una parte de su organización y finalmente mueren a menos que reciban ciertas influencias renovadoras. Sostienen entonces que tras una fase de envejecimiento, los protozoos mueren lo mismo que los animales superiores. Así contradicen las tesis de Weisman, para quien la muerte es una adquisición tardía de los organismos vivos, es decir, de los organismos multicelulares. Estamos hablando que se estima entonces que los organismos de muchas células son más avanzados que los organismos unicelulares. Y entonces parte de ese avance, parte de ese desarrollo, incluye la adaptación de la muerte como un mecanismo de la vida. No lo sabemos. Del conjunto de estas indagaciones hemos de extraer dos hechos que parecen ofrecernos un asidero firme. En primer lugar, si los animalitos, en un momento en que todavía no muestran ningún signo de senectud, pueden fusionarse a dos, copular y volver a separarse transcurrido cierto lapso, quedan a salvo de envejecer, se rejuvenecen. ¿Eh? Ya no sé de qué está hablando, doctor Freud. Animalitos unicelulares o pluricelulares. Dejémoslo así, literal, animalitos.
tal vez incluyendo al ser humano, tal vez, no sé. Dice el texto. Esta copulación es sin duda la precursora de la reproducción genésica de animales superiores. Es decir, a través de la cópula, a través de la unión de dos células germinales. Ajá. Todavía no tiene nada que ver con la multiplicación. Se limita a la mezcla de sustancias de los dos individuos. La anfimixis de Weismann. Ahora bien, la influencia renovadora de la copulación puede sustituirse también mediante determinadas estimulaciones, alteraciones en la composición del líquido nutritivo, aumento de la temperatura o sacudimientos. Oh, mira, recuérdese el famoso experimento de J. Loeb, quien merced de ciertos estímulos químicos forzó procesos de división en huevos de erizo de mar, procesos que normalmente solo se producen tras la fecundación. Miren qué cosas. En segundo lugar, es probable, empero, que los infusorios sean conducidos a una muerte natural por su propio proceso de vida. En efecto, la contradicción entre los resultados de Woodruff y los otros investigadores se debe a que el primero puso cada generación nueva en un líquido nutritivo renovado. Cuando omitía hacerlo, observaba el mismo envejecimiento de las generaciones que los otros investigadores. Infirió que los animalitos resultaban dañados por los productos metabólicos que arrojaban al líquido circundante y pudo demostrar entonces convincentemente que solo los productos del metabolismo propio tenían ese efecto, que conduce a la muerte de la generación. En efecto, entiendo esto como básicamente Woodruff tenía que cambiar el líquido en el cual metía a estos animalitos unicelulares, porque si los ponía dentro del mismo líquido donde habían sido creados o germinados, básicamente era como si nadaran en la mierda de la generación pasada, básicamente, y entonces pues se morían los nuevos. Dice el texto, en efecto, en una solución sobresaturada con los productos de desecho de una especie lejanamente emparentada, florecían de manera notable estos mismos animalitos que, depositados en su propio líquido positivo, perecían con seguridad. Aquí ya no entendí. Esto no está claro, doctor Freud. Entonces, ¿nadan en su mierda o nadan en la mierda de las generaciones pasadas? ¿Cuál era cómo podría un animalito sobrevivir? Un animalito unicelular, se entiende, porque estamos hablando de los experimentos de Woodruff. Vamos a continuar. Abandonado a sí mismo, entonces, el infusorio muere de muerte natural por la imperfecta eliminación de sus propios productos metabólicos. Pero quizá todos los animales superiores mueran en el fondo por esa misma incapacidad, como ahogados en sí mismos. Es lo que estoy entendiendo. Puede asaltarnos esta duda. Es en definitiva atinado buscar en el estudio de los protozoos la respuesta al problema de la muerte natural. ¿Acaso la organización primitiva de estos seres nos oculta importantes constelaciones que también en ellos se presentan, pero que solo en los animales superiores, donde se han procurado una expresión morfológica, pueden ser reconocidas? Si abandonamos el punto de vista morfológico a fin de adoptar el dinámico, puede resultarnos por completo indiferente que se muestre o no la muerte natural de los protozoos. En ellos, la sustancia reconocida después como inmortal no se ha separado todavía en modo alguno de la sustancia mortal. Las fuerzas pulsionales que quieren transportar la vida a la muerte podrían actuar también en ellos desde el comienzo, y no obstante, su efecto podría encontrarse tan oculto por las fuerzas de la conservación de la vida que su demostración directa se volvería muy difícil. Por otra parte, ya dijimos que las observaciones de los biólogos nos permiten suponer también en los protistas esa clase de procesos internos que conducen a la muerte.
Pero aun si los protistas resultan ser inmortales en el sentido de Weismann, su tesis de que la muerte es una adquisición tardía vale solo para las exteriorizaciones manifiestas de la muerte y no habilita a hacer supuesto alguno en cuanto a los procesos que esfuerzan hacia ella. No se ha cumplido nuestra expectativa de que la biología habría de desechar de plano el reconocimiento de la pulsión de muerte. Es decir, todo lo que hemos leído, básicamente para decir, nos equivocamos. Por la biología no es. Dice el texto, podemos seguir ocupándonos de su posibilidad si tenemos otros fundamentos para hacerlo. Como quiera que fuese, la llamativa semejanza de la separación que traza Weismann entre soma y plasma germinal y nuestra división entre pulsiones de vida y pulsiones de muerte, queda en pie y recupera su valor. Detengámonos un poco, aquí antes de continuar, lo leí al revés, pulsiones de muerte y pulsiones de vida, ¿vale? Pero se entiende. División de pulsiones, división de necesidades. O vivo yo o sobrevive la especie. Bueno, pues vivo yo. Dice el texto, detengámonos un poco en esta concepción eminentemente dualista de la vida pulsional. Según la teoría de Ewald Ehring sobre la sustancia viva de 1878, en ella discurren de continuo dos clases de proceso de orientación contrapuesta, uno de anabolismo o asimilatorio y el otro de catabolismo o desasimilatorio. Repito, anabolismo contra catabolismo. Asimilatorio, es decir, que introduce, que asimila, que hace propio, y desasimilatorio, que expulsa, que se deshace de. Osaremos discernir en estas dos orientaciones de los procesos vitales la actividad de nuestras dos mociones pulsionales, la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Y hay otra cosa que no podemos disimular. Inadvertidamente hemos arribado al puerto de la filosofía de Schopenhauer, para quien la muerte es el, entre comillas, genuino resultado, cierra comillas, y en esa medida el fin de la vida. Nota 12, vamos a ver, pero antes de, mientras que la pulsión sexual es la encarnación de la voluntad de vivir. Ok, nota número 12. Schopenhauer, Samtlichberg. Bueno, leamos a Schopenhauer, pero en otro momento. Y ahorita digo, Freud está navegando entre autores, pero me pregunto a dónde quiere llegar el doctor Freud. ¿Qué es lo que quiere decir usted? ¿O será que no quiere llegar a ningún lado y simplemente está usted vagando entre autores? Vamos a ver. Ensayemos fríamente dar un paso más. Es opinión general que la unión de numerosas células en una sociedad vital, el carácter pluricelular de los organismos, constituye un medio para la prolongación de su vida. Miren, ahorita chicas, chicos, esta palabrita sociedad me hizo pensar que tal vez el doctor Freud no está hablando de realmente organismos multicelulares, sino está hablando de la civilización humana, como si cada uno de nosotros fuéramos una célula de un organismo mayor. Pero vamos a dejar el texto así como tal, ¿vale? Literal. Se puede leer de las dos formas. Ahorita vamos a dejarlo así. Literal. Una célula ayuda a preservar la vida de las otras y ese, entre comillas, estado celular puede pervivir aunque algunas de sus células mueran. Sabemos ya que la copulación o la fusión temporaria de dos seres unicelulares provoca sobre ambos un efecto rejuvenecedor y de conservación de la vida. Siendo así, podría ensayarse transferir a la relación recíproca entre las células la teoría de la libido elaborada por el psicoanálisis. Imaginaríamos entonces que las pulsiones de vida o sexuales activas en cada célula son las que toman por objeto a otras células,
neutralizando en parte sus pulsiones de muerte, vale decir, los procesos provocados por estas últimas, y manteniéndolas de ese modo en vida. Al mismo tiempo, otras células procuran lo mismo a las primeras y otras todavía se sacrifican a sí mismas en el ejercicio de esta función libidinosa. En cuanto a las células germinales, se comportan de manera absolutamente narcisista, entre comillas, según la designación que solemos usar en la doctrina de las neurosis, cuando un individuo total retiene su líbido en el interior del yo y no desembolsa nada de ella en investiduras de objeto, es decir, no ama. No ama a otros, no entrega nada a otros, todo es para sí. Ajá. Esto comparando las células germinales con un carácter narcisista. Ajá. Continuamos. Las células germinales han menester o han de necesitar de su libido, la actividad de sus pulsiones de vida, para sí mismas, en calidad de reserva, con miras a su posterior actividad, de grandiosa dimensión anabólica. Quizá habría que declarar narcisistas, en este mismo sentido, a las células de los neoplasmas malignos que destruyen al organismo. En efecto, la patología está preparada para considerar congénitos sus gérmenes y atribuirles propiedades embrionales. Nota número 13. Se agregó esto en 1921. Gracias, Strachey. Besos. Continuamos. De tal suerte, la libido de nuestras pulsiones coincidiría con el eros de los poetas y filósofos, el eros que cohesiona, que une a todo lo viviente. En este punto se nos ofrece la ocasión de abarcar panorámicamente el lento desarrollo de nuestra teoría de la libido. Al comienzo, el análisis de las neurosis de transferencia, histeria y neurosis obsesiva, nos compelió o nos empujó a establecer la oposición entre las pulsiones sexuales, que estaban dirigidas al objeto, y otras pulsiones, que discernimos de manera muy insatisfactoria y provisionalmente. Provisionalmente llamamos pulsiones yoicas, nota 14. Como dice el traductor, como por ejemplo, en el trabajo sobre la perturbación psicógena de la visión, 1910, se los dejo en la descripción. Continuamos. Entre ellas, ya no sé si está hablando de pulsiones yoicas, supongo que sí. Debimos reconocer en primera línea pulsiones que sirven para la autoconservación del individuo. No pudo averiguarse nada más en cuanto a otras distinciones necesarias. Para echar las bases de una psicología correcta, ningún otro conocimiento habría sido tan importante como una intelección aproximada de la naturaleza común y las eventuales particularidades de las pulsiones. Pero en ningún campo de la psicología se andaba tan a tientas. Cada uno establecía a su antojo cierto número de pulsiones o pulsiones básicas, entre comillas, y después las administraba como hacían los antiguos filósofos naturalistas griegos con sus 4 elementos: agua, tierra, fuego y aire. El avatar. El psicoanálisis, que no podía prescindir de alguna hipótesis acerca de las pulsiones, se sometió al comienzo a la diferenciación popular cuyo paradigma es la frase, por hambre y por amor. Es decir, el psicoanálisis señalaba en esto pulsiones yoicas, el hambre, y pulsiones sexuales, el amor. Aquí viene un asterisco, estoy jugando. Aparentemente, Freud alude aquí a una frase de Schiller, véase página 250. Está bien, Strachey, eso no importa, es en absoluto. Esto lo hemos visto de hambre y amor, lo hemos visto desde casi el volumen número 1. Vamos a continuar, ¿vale? Así al menos no incurriría en una nueva arbitrariedad, hablando del psicoanálisis y las formulaciones primeras. Ajá. Y ello permitió avanzar un buen trecho en el análisis de la psiconeurosis, repito, histeria y neurosis obsesiva. Ahorita no estoy incluyendo las paranoias, por ejemplo. Vamos a continuar. El concepto de sexualidad y con él el de pulsión sexual no pudo menos que extenderse a muchas cosas que no se subordinaban a la función de reproducción, lo que provocó gran
gran escándalo en una sociedad rígida, respetable o meramente hipócrita. A ver, otra vez. Es que miren, aquí, sexualidad y amor. Esto es útil, esto es bastante útil para aproximarnos a la concepción psicoanalítica de sexualidad. Ajá. Una sexualidad mucho más allá de la reproducción. Dice el texto. El paso siguiente se dio cuando el psicoanálisis pudo tantear de más cerca al yo psicológico, del cual al comienzo solo había tenido noticia como instancia represora, censuradora y habilitada para erigir vallas protectoras y formaciones reactivas. Espíritus críticos y otros de amplias miras habían objetado desde tiempo antes, es cierto, que el concepto de libido se restringiese a la energía de las pulsiones sexuales dirigidas al objeto, pero omitieron comunicar de dónde les llegaba su mejor intelección y no atinaron a derivar de ella algo utilizable para el análisis. Ahora bien, llamó la atención de la observación psicoanalítica en su cuidadoso avance la regularidad con que la libido era quitada del objeto y dirigida al yo, o este proceso también se llama introversión. La libido del objeto va hacia el yo. Ajá. Y estudiando el desarrollo libidinal del niño en sus fases más tempranas, llegó a la intelección de que el yo era el reservorio genuino y originario de la libido. Nota 15, pero continuamos. El cual solo desde ahí, desde el yo, se extendía al objeto. Es decir, si no hay sujeto, no hay objeto. Si no existe una persona, no es posible que haya amor o odio. Nota número 15. Esta idea fue formulada cabalmente por Freud en la sección primera de su trabajo sobre el narcisismo. Introducción del narcisismo, volumen 14, se los dejo en la descripción. Véase, sin embargo, su corrección posterior de este enunciado en el texto El yo y el ello. El volumen que sigue, ya llegaremos a él, donde describe al ello como el gran reservorio de la libido. Ok, no importa. En serio, no importa. El yo, el ello, es que el yo y el ello no existen, son constructos, son ideas, son palabras de Freud, Strachey, por Dios. Es que en serio, aquí lo que me ha gustado de este texto es cómo Freud tomó su palabrita pulsión y dijo, no, de aquí soy, no me voy de aquí hasta que me bendigas, pulsión. No te voy a soltar hasta que me bendigas, palabrita pulsión. Y en serio, ha sido un trabajo bello, este de más allá del principio de placer. A mí que me cuesta mucho trabajo y me han escuchado en videos pasados decir, maldita sea, Freud, esa palabra, ¿qué quieres decir? Pero bueno, ya la llenó de contenido. Vamos a continuar. El yo pasó a formar parte de los objetos sexuales y enseguida se discernió en él al más encumbrado de ellos. Encumbrado, maldita sea. A ver, a ver. Encumbrar. Aquí está la definición de encumbrar, colocar a una persona en una posición social o laboral alta. Al más privilegiado de ellos, carajo. El yo es el objeto sexual por excelencia, digámoslo así. ¡Boom! Ya, rápido, sencillo, directo. La libido fue llamada narcisista cuando así permanecía dentro del yo. Nota 16, ahí viene Stracha a decir, el macho. A ver, a ver, a ver. Ah, no, miren, dice Freud, véase mi trabajo sobre el narcisismo, particularmente la sección primera. Se los dejo en la descripción todo el bendito trabajo sobre introducción del narcisismo. Continúa el texto. Desde luego, esta libido narcisista era también una exteriorización o una manifestación de fuerzas de pulsiones sexuales en sentido analítico, pero era preciso identificarla con las, entre comillas, pulsiones de autoconservación, admitidas desde el comienzo mismo. De este modo, la oposición originaria entre pulsiones yoicas y pulsiones sexuales
se volvía insuficiente. Una parte de las pulsiones yoicas fue reconocida como libidinosa. En el interior en el interior del yo actuaban junto a otras pulsiones, probablemente también pulsiones sexuales. Y a pesar de ello, se está autorizado a decir que la vieja fórmula según la cual la psiconeurosis consiste en un conflicto entre pulsiones yoicas y pulsiones sexuales, no contiene nada que hoy deba desestimarse. Sencillamente, la diferencia entre ambas variedades de pulsiones, que en el origen se había entendido con alguna inflexión cualitativa, ahora debía definirse de otro modo, a saber, tópico. Es decir, en qué lugar, qué tan cerca. La neurosis de transferencia, en particular el genuino objeto de estudio del psicoanálisis, seguía siendo el resultado de un conflicto entre el yo y la investidura libidinosa de objeto. Ciertamente. ¿A qué se refiere con esto? Neurosis de transferencia. Está hablando particularmente de el psicoanálisis como un método terapéutico. Neurosis de transferencia. Es decir, y fíjense, lo voy a formular así. El psicoanálisis es el genuino objeto de estudio del psicoanálisis. Bello. ¿Es repetitivo? Sí, pero este fenómeno de transferencia no es cualquier cosa, queridas y queridos. Esta transferencia, lo digo desde mi experiencia profesional y personal, no se ve en las psicoterapias. No ocurre fuera de la relación con un analista. La figura, el poder, la persona de un psicoanalista no tiene nada que ver con un terapeuta, con un padrino de AA, con un coach, no, ni siquiera con un médico brujo, ni con un brujo negro, no, 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 ni con un maestro, ni con un sacerdote, ni con un policía, no, nada de eso, nada. Entonces, si el psicoanálisis es que neurosis de transferencia, por eso me río, la neurosis de transferencia, es decir, una neurosis abordada a partir del psicoanálisis, si eso se convierte en el genuino objeto de estudio del psicoanálisis, el centro de la investigación psicoanalítica debería ser la figura del analista. ¿Qué es un psicoanalista? Ahorita les he dado un pequeño vislumbre, un pequeño vistazo de lo que viví. He pasado por terapias cognitivo-conductuales, psicoterapia psicoanalítica, y después conocí un psicoanalista, una psicoanalista, y dije, wow, wow, eso que viví en diván, eso que viví frente a un analista, no, 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 eso no es terapia, pero eso que viví en psicoanálisis, una experiencia viva, una experiencia inefable. Y ahora, si eso es inefable, entonces, ¿cómo carajos lo hago objeto de estudio? Bueno, pues lo voy a hacer. Vamos a continuar. Pero esto, el psicoanálisis, seguía siendo el resultado de un conflicto entre el yo, no el yo del analista, sino el yo del paciente, y la investidura libidinosa de objeto, es decir, lo que el paciente quiere hacer
de su psicoanalista. Fíjense, esta parte del texto es engañosa. La neurosis de transferencia, en particular el genuino objeto de estudio del psicoanálisis, seguía siendo el resultado de un conflicto entre el yo y la investidura libidinosa de objeto. Es decir, aquí nos podemos colocar como analizantes y también como analistas. El yo no es mi yo el que estoy analizando cuando estoy frente a alguien. Es el yo del otro, de la otra. Y entonces cuando yo voy al psicoanálisis, trato de devanar, trato de develarme a mí mismo lo que yo estoy depositando en esas personitas, los analistas. Investidura libidinosa de objeto, el deseo del analizante, el yo y cómo ese sujeto de lo inconsciente elabora un mundo. No solo un mundo de representaciones, sino también un mundo de goces. ¡Ah, Dios mío! ¡Dios mío! Vamos a continuar. Tanto más nos vemos obligados a destacar el carácter libidinoso de las pulsiones de autoconservación ahora, desde que osamos dar otro paso, discernir la pulsión sexual como el eros que todo lo conserva y derivar la libido narcisista del yo a partir de los aportes libidinales con que las células del soma o del cuerpo se adhieren unas a otras. ¿What? Aquí podemos entenderlo. Cuidarnos se siente rico. Cuidarnos, comer bien, dormir bien, estar tranquilitos en casa. Se siente rico, ¿no? Hay placer ahí, hay goce. Pero, ¿qué pasa con el tiempo? ¿Qué pasa cuando tenemos ya una realidad, tenemos ya una permanencia, una cotidianidad, y viene la vida y ¡pum! Caray, qué guapa estás, amiga. ¿Quieres un café? ¿Estaremos dispuestos a poner en juego nuestra estabilidad emocional, económica, por unos lindos ojos, por unas lindas piernas, por un sujeto capaz, por una mente brillante, y derivar la libido narcisista del yo a partir de los aportes libidinales con que las células del cuerpo se adhieren unas a otras? Pues bien, de pronto nos enfrentamos con este problema. Si también las pulsiones de autoconservación son de naturaleza libidinosa, ¿acaso no tengamos otras pulsiones que las libidinosas? Es decir, qué rico. Al menos no se ven otras. Pero entonces es preciso dar la razón a los críticos que desde el comienzo sospecharon que el psicoanálisis lo explicaba todo por la sexualidad. O a los innovadores como Jung, besitos Jung, quien no ha mucho se resolvió a usar libido con la acepción de fuerza pulsional en general. A ver, otra vez. Freud le manda besitos a Jung, quien hace poco tiempo empezó a usar la palabra libido en sus textos. Recordemos, aquí ya Jung y Freud se habían peleado, los amantes se habían escupido, sacado la lengua, ya no te quiero. Y se fueron cada quien por su lado. Jung quiso apropiarse del psicoanálisis. Freudcito le dijo, Nanay, esto es mío. Freud presenta una denuncia, una demanda, y Jung termina con la cola entre las patas fundando la psicología analítica. Jung.
Freud se quedó con el psicoanálisis. ¿Por qué? Pues porque fue obra de él. Y entonces Jung, en su psicología analítica, empieza a hablar del libido como una fuerza pulsional en general. ¿Acaso no es así? Dice Freud. ¿A quién le importa, doctor Freud, maldita sea? Dice el texto. Para empezar, este resultado no estaba en nuestras intenciones. Más bien, hemos partido de una tajante separación entre pulsiones yoicas igual a pulsiones de muerte y pulsiones sexuales igual a pulsiones de vida. Ok, ahí lo entiendo, ahí lo sigo. El yo se esfuerza por sostener lo que tiene. Equilibrio. Pero llega la vida y nos hace ojitos y decimos, órale pues, órale pues vida, vamos a renacer. Dice el texto, estábamos ya dispuestos a computar, a medir, a contar las supuestas pulsiones de autoconservación del yo entre las pulsiones de muerte, de lo cual posteriormente nos abstuvimos corrigiéndonos. En nuestra concepción fue desde el comienzo dualista, es decir, dos pulsiones, y lo es de manera todavía más tajante hoy, cuando hemos dejado de llamar a los opuestos pulsiones yoicas y pulsiones sexuales, para darles el nombre de pulsiones de vida y pulsiones de muerte. En cambio, la teoría de la libido de Jung es monista, una sola pulsión. El hecho de que llamara libido a su única fuerza pulsional tuvo que sembrar confusión, pero no debe influirnos más. Es decir, otra vez traidorcito, otra vez Junguito, Junguito changuito. Pues no, adivina qué, también estamos viendo acerca de unas pulsiones de muerte o la necesidad de morir. ¿Cómo te explicas eso, Jung? Tú, cristiano de closet. Lo digo cristiano de closet porque parece ser que Jung quería hacer otra religión. ¿Por qué? ¿No han visto el libro rojo? Les recomiendo dos libros de Jung para que ustedes se den cuenta de la locura que empezó a hacer Jung. Psicología y alquimia y el libro rojo. El libro rojo, literalmente, Jung dice, me visitaba un espíritu por las noches, el espíritu de Eliseo. No sé quién es Eliseo. Y de repente Eliseo ya me estaba dictando un libro que yo presento frente a ustedes porque es mensaje divino. ¡Pum! Ahí está, Jungcito iba jugándole al profeta. Y psicología y alquimia, en serio, no sé qué quería hacer Jung. Pero nota 17. Dice, las dos oraciones precedentes fueron agregadas en 1921. Gracias, Strachi, besitos. Pero en cuanto a Jung, queridas y queridos, no por nada les digo que leer a Jung, al menos en mi experiencia, en mi criterio, es absolutamente una pérdida de tiempo. Y ahorita el doctor Freud tampoco está tan alejado de hacernos perder el tiempo, ¿eh? Perdón, doctor Freud, su amor con Jung, ahorita ya como que no nos importa tanto. Que la teoría de Jung es monista, no me importa. No lo voy a leer, como si le estoy dedicando a usted un tiempo. ¿Por qué? Porque a usted lo considero mucho más valioso que a Jung. Besos, Freud. Dice el texto, conjeturamos que en el interior del yo actúan, conjeturamos el movimiento psicoanalítico oficial, ajá, no los separatistas, Jung, Adler, no, 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 ellos ya se fueron, bye, bye. En el interior del yo actúan pulsiones diversas a las de autoconservación libidinosas, solo que deberíamos poder indicarlas, pues claro, porque si no, esto se convierte en un ejercicio de autoridad y lo que dice Freud es lo que es, ¿no? Pues no. Pruébenos, doctor Freud, ¿qué quiere decir? No lo entiendo, dice el texto. Es de lamentar que nos resulte harto difícil hacerlo por el atraso en que se encuentra el análisis del yo. Doctor Freud, si usted supiera, después de su muerte, querido doctor Freud, se fundó una escuela en Estados Unidos que se llamaba Psicoanálisis del Yo y deshicieron la mayor parte de su práctica. Ahí sí podría decirle, doctor Freud, no fue Jung. Bueno, Jung contribuyó en parte de hacer esta psicología del yo o psicoanálisis del yo.
Pero aquí en México, Eric Fromm vino básicamente a compartirnos un nuevo evangelio con muchas de sus palabras, doctor Freud. Pero usted no conoció a Eric Fromm, que yo recuerde. Vamos a continuar. ¿Acaso las pulsiones libidinosas del yo estén enlazadas de una manera particular con esas otras pulsiones yoicas que todavía desconocemos? Nota número 18 antes de continuar. A ver, en la primera edición había este agregado que luego se eliminó por entrelazamiento pulsional, para emplear un término de Adler. Ay, gracias, Freud, ya sabemos. Extrañas a tus discípulos. Ni modo, se fueron. Supéralo. Pero bueno, yo no soy Freud, pobrecito, debió haberles, esa separación debió haberlo hecho sufrir. Para más detalles de estas separaciones, véase Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico, y esta referencia se las doy yo. Ajá. Ahí es donde Freud literalmente llama a Jung un traidor antisemita. Bueno, no es literal, esas palabras eran mías, de la lectura que hicimos aquí. Vamos a continuar. Ah, estoy viendo si es necesario. Es que en serio, este capítulo como que me ha dejado deseando más. El capítulo 5, el capítulo pasado me puso a temblar y este así como que, y luego, ¿y qué? ¿Qué más? ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Pero pues al momento nada, solo te extraño Jung, te extraño Adler, pues ok. Dice el texto, aún antes de discernir claramente el narcisismo, es decir, el yo para el yo, el psicoanálisis conjeturaba que las pulsiones yoicas han atraído hacia sí componentes libidinosos. Ok, pero estas son posibilidades muy inciertas y es difícil que nuestros oponentes las tomen en cuenta. Pues, doctor Freud, no se ha sabido usted explicar del todo, ¿eh? Dice el texto, sigue siendo fastidioso que el análisis hasta ahora solo nos haya permitido pesquisar pulsiones yoicas libidinosas. Mas no por ello avalaríamos la inferencia de que no hay otras. Ok, ok. Pues no estoy seguro qué quiere hacer o qué quiere decir usted, doctor Freud. Mm, que hay algo más allá del principio del placer. No entiendo, pero bueno, vamos a continuar. Dada la oscuridad, pues sí, que hoy envuelve a la doctrina de las pulsiones, una oscuridad, pues, es que, doctor Freud, mm, no recuerdo otro teórico que haya hablado de pulsiones, solo usted. Dice el texto, no haríamos bien desechando ocurrencias que nos prometieran esclarecimiento, ¿vale? Hemos partido de la gran oposición entre pulsiones de vida y pulsiones de muerte, o pulsiones de cambio, pulsiones de estasis, ¿vale? Y esto es contribución mía, yo. El propio amor de objeto nos enseña una segunda polaridad de esta clase, la que media entre amor o ternura y odio o agresión. Si consiguiéramos poner en relación recíproca estas dos polaridades, reconducir la una a la otra. Desde siempre hemos reconocido un componente sádico en la pulsión sexual, esto es cierto. Nota 19 seguramente nos va a mandar a 3 ensayos de teoría sexual, pero ahorita vemos. Según sabemos, puede volverse autónomo y gobernar en calidad de perversión la aspiración sexual íntegra de la persona, es decir, yo ya no quiero otra cosa más que maltratar a mi objeto querido. Ajá. Pero antes de continuar, nota 19, bla, 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 3 ensayos de teoría sexual, se los había advertido, pero no quisieron hacerme caso. No, estoy jugando, es una broma. Dice, entonces, el sadismo puede volverse autónomo y en calidad de perversión se apodera del interés, de la atención.
de los objetivos sexuales de una persona. Ajá. Y aún se destaca como pulsión parcial dominante en una de las que he llamado organizaciones pregenitales, particularmente la organización anal, el sadismo. Ajá. Ahora bien, ¿cómo podríamos derivar del eros conservador de la vida la pulsión sádica que apunta a dañar el objeto? No cabe suponer que ese sadismo es en verdad una pulsión de muerte apartada del yo por el esfuerzo y la influencia de la libido narcisista, de modo que sale a la luz solo en el objeto. Pero aquí, doctor Freud, mire, el objeto también puede ser la persona propia, ¿o no? Pero bueno, vamos a ver. Después entra al servicio de la función sexual en el estadio oral, en el estadio de la organización oral de la libido. El apoderamiento amoroso coincide todavía con la aniquilación del objeto. Aquí, digamos, la fase canibálica. Esto lo vimos en, si mal no recuerdo, Tótem y Tabú. Más tarde, la pulsión sádica se separa y cobra a la postre, en la etapa del primado genital erigido, regido por el fin de la reproducción, la función de dominar al objeto sexual en la medida en que se lo exige, en la medida en que lo exige la ejecución del acto genésico, es decir, una cópula por medio de una violación. Pero esto, digámoslo así, es como una representación primitiva, es como una representación, ¿cómo decirlo? Un tanto infantil. Aquí me remito también a este texto sobre las teorías sexuales infantiles, de el coito como una agresión. Ajá. Es que es justamente gran intensidad es igual a agresión, lo cual no es verdad. Pero aquí, hablando de la pulsión sádica, hablando del acto genésico, se refiere justamente eh, a un acto de dominio. Ajá. Continúa el texto. Y aún podría decirse que el sadismo es forzado a salir, palabra en alemán, del yo ha enseñado el camino a los componentes libidinosos de la pulsión sexual que, en pos de él, se esfuerzan en dar caza al objeto. Mira, uy, doctor Freud, ahora sí se puso interesante. Donde el sadismo originario no ha experimentado ningún atemperamiento ni fusión, queda establecida la conocida ambivalencia amor-odio de la vida amorosa. Ok. Nota número 20. Un anticipo del examen de la mezcla pulsional realizado en el texto El yo y el ello. Gracias, Strachey. Sabemos que el doctor Freud está empezando a reformular o a tratar de llenar de contenido sus palabritas como pulsión. Ajá. Gracias, Strachey. Besos. Dice el texto, si es lícito hacer un supuesto así, se habría cumplido el requisito de indicar un ejemplo de pulsión de muerte. Es verdad que desplazada o descentrada, es decir, el sadismo, y aquí es importante, yo dije, el sadismo se puede volver al sujeto mismo. Yo puedo constituirme en mí mi objeto sádico, pero entonces se volvería masoquista. Lo que está diciendo Freud es exclusivamente el odio, la agresión depositada en un objeto externo, no yo, no en el sujeto mismo, sino del sujeto hacia otro lado, hacia otra persona, hacia otra cosa. Ajá. Por eso desplazada, descentrada. El sadismo sería digamos, ejemplo de pulsión de muerte. Y entonces, ya había dónde va, es como si dijera, en eso no hay placer. Perdón, sí, en eso no hay placer, en eso no hay vida, libido. Ahorita estoy usando palabras seguramente equivocadas, pero vamos a continuar, ¿vale?
Solo que esta concepción está alejadísima de toda evidencia y produce una impresión directamente mística. Pues son sus palabras, doctor Freud. Cae sobre nosotros la sospecha de que habríamos buscado a toda costa un expediente para salir de un estado de gran perplejidad. Pero nos asiste el derecho de invocar que un supuesto así no es nuevo, que ya lo hicimos una vez antes, cuando no podía ni hablarse de perplejidad. ¿Qué es eso? A ver, es situación de perplejo, pero ¿qué es perplejo? Perplejo, Aquí está la definición de perplejo, persona, que está confuso y desconcertado y no sabe lo que debe hacer, pensar o decir. confundido entonces. Dice el texto, observaciones clínicas nos impusieron en su tiempo esta concepción. El masoquismo, la pulsión parcial complementaria del sadismo, ha de entenderse como una reversión del sadismo hacia el propio yo. Ok, ya se los había comentado. Nota 21. Véase tres ensayos, nuevamente, y también el texto Pulsiones y Destinos de Pulsión. Ok, ok. A ver, continuamos. Ahora bien, una vuelta de la pulsión desde el objeto hacia el yo no es en principio otra cosa que la vuelta desde el yo hacia el objeto que aquí se nos plantea como algo nuevo. El masoquismo, la vuelta de la pulsión hacia el yo propio, sería entonces en realidad un retroceso a una fase anterior de aquella, una regresión. Ok. La exposición que hicimos del masoquismo en aquella época necesitaría ser enmendada en un punto por demasiado excluyente. Podía haber también un masoquismo primario, cosa que en aquel lugar quise poner en entredicho. Nota número 22. Sabina Spielrein, en un trabajo sustancioso, son palabras de Freud, y rico en ideas, 1912, aunque por desdicha no del todo comprensible para mí, ha anticipado un buen fragmento de esta especulación. Designa allí al componente sádico de la pulsión sexual como destructivo. Y por otra parte, a punto Stark, parece familiar de Tony Stark, intentó identificar el concepto mismo de libido con el concepto de impulsión hacia la muerte, que es preciso suponer en la teoría biológica. Véase también Otto Rank, 1907. Todos estos empeños, lo mismo que el del texto, más allá del principio de placer, es Freud juzgando su propia obra, son testimonios de un esfuerzo que todavía no ha cuajado, no ha aterrizado, no se ha concretado, por obtener claridad en la doctrina de las pulsiones. Continúa la nota 22. Un posterior examen de la pulsión destructiva por parte del propio Freud ocupa el capítulo sexto del texto El malestar en la cultura, 1930. Vamos a continuar, chicas, chicos. Hemos estado avanzando bastante rápido. Este texto está largo. Estamos en la 53, en la nota 22. Pues terminamos justamente la 53. Permítanme tantito. 53, ya vamos más de la mitad. Hemos avanzado bastante. Nos faltan cuatro, un poquito más de 5 páginas. Ok, ya hemos leído bastante entonces. Continuamos. Pero volvamos a las pulsiones sexuales conservadoras de la vida, ya la investigación de los protistas, organismos unicelulares, nos enseñó que la fusión de dos individuos sin división subsiguiente a su separación, o sea, la copulación, produce un efecto fortalecedor y rejuvenecedor sobre ambos, vueltos a desasir. Nota número 23. Véase el informe de Lipschutz, citado, pero ¿qué creen? Al menos yo no lo conozco. Eh, Página 46. Bueno, sí recuerdo que se citó a esta persona cuando se habló de Woodruff, no me acuerdo cómo se apellidaba, este investigador biólogo, pero vamos a continuar. ¿Dónde está? Aquí está. Es decir, qué bonito es tener sexo. Ajá. Básicamente, y esto desde individuos unicelulares.
como que se rejuvenece uno. El texto. En las sucesivas generaciones no muestran fenómeno alguno degenerativo y parecen capacitados para resistir más tiempo los deterioros de su propio metabolismo. Opino que esta particular observación puede tomarse como modelo también del efecto que produce la unión genésica. Pero, ¿de qué manera la fusión de dos células poco diferenciadas provoca semejante renovación de la vida? El experimento consiste en sustituir la copulación, en el caso de los protozoos, organismos unicelulares, por estímulos químicos y aún mecánicos, permite dar una segura respuesta. Sobreviene por el aporte de nuevas magnitudes de estímulos o magnitudes de estímulo. Y esto es fascinante, ciertamente. Es decir, o tenemos sexo o vivimos la vida intensamente, pero de alguna forma tenemos que rescatar el interés propio de la vida o a la vida. Bello. Ahora bien, esto armoniza con el supuesto de que el proceso vital del individuo lleva por razones internas a la nivelación de las tensiones químicas, esto es, a la muerte. Mientras que la unión con una sustancia viva que conforme un individuo diferente aumenta estas tensiones, introduce nuevas diferencias vitales, por así decir, que después tienen que ser devividas o como sin vivir, alejadas de la vida, no sé cómo leer esto de devividas. Y aquí lo podemos también leer de otra forma. El trauma nos da razones para vivir. Así lo podemos decir. El dolor, amor es dolor. El amor nos puede llevar a reformular nuestra vida. El dolor nos puede llevar también a reformular nuestra vida. Las dificultades no son malas por sí solas. Vamos a continuar. Aquí pensaría yo, para acercarme a esto de vividas, diferencias vitales, es decir, nuevas necesidades. Voy a buscar en mi traductor. El traductor, a ver, Ableben, alemán. Miren, no les miento. Mm, literalmente es morir. No sé si se alcanza a ver. A ver, así. Mm, bueno, introduje esta palabra en un traductor, en el traductor de Google, y la tradujo directo como morir, el fallecimiento de función. Ok, esas nuevas diferencias vitales que después tienen que ser muertas. Esto está traducido con los pies realmente. Se tradujo con los pies. Y es una forma de decir qué fea traducción esta. Eh, es que realmente entiendo lo que sigue del texto. La vida nos alcanza, la vida nos demanda con nuevas formas de placer, que nosotros nos volvamos a adaptar a ella, que nosotros encontremos en la vida misma los motivos para vivir. Es sencillo, relanzar el deseo de vivir. Ahí está uno de los secretos del amor y también del odio, también de las guerras. Dice el texto, en lo referente a estas diferencias tienen que existir, desde luego, uno o más óptimos. Ok. Y puesto que hemos discernido como la tendencia dominante de la vida anímica y quizá de la vida nerviosa en general,
la de rebajar o mantener constante, suprimir la tensión interna del estímulo o de estímulo, el principio de nirvana, según la terminología de Barbara Lowe, de lo cual es expresión el principio de placer. Ese constituye uno de nuestros más fuertes motivos para creer en la existencia de las pulsiones de muerte. A ver, nota 24. Es que, doctor Freud, mire, ya usted dijo la palabra creer. Eh, Está bien, siempre y cuando no se quede ahí. Pero, mire, el texto todavía no acaba. Vamos a ver. Le damos chance a usted, doctor Freud. Le damos la oportunidad de decirnos más sobre sus creencias. Dice el texto. Esto sobre Barbara Lowe. El tema en su conjunto es reconsiderado en el texto El problema económico del masoquismo. Ese texto está fabuloso, el problema económico. Pero vamos a ver. Eh, ok, usted cree, hablando del movimiento psicoanalítico, entiendo. Pero vamos a continuar. Ok, usted cree en la pulsión de muerte. Es lo que usted ha escrito. ¿Qué evidencia nos puede poner para esto? Esto de que buscamos mantener el estímulo lo más bajo posible y eso prueba que, o eso lo entiende usted como eh, la necesidad de buscar la muerte. Ok, vamos a ver. Dice el texto. No obstante, seguimos sintiendo como un notable escollo para nuestra argumentación que no podamos pesquisar justamente respecto de la pulsión sexual, aquel carácter de compulsión de repetición que nos puso sobre la pista de las pulsiones de muerte. Antes de continuar. Escollo. Aquí está la definición de escollo, roca poco visible en la superficie del agua y que constituye un grave peligro para la navegación. Un peligro. No identificamos en la pulsión sexual la compulsión de repetición que nos hizo pensar sobre una pulsión de muerte. Ajá. Es cierto que en el ámbito de los procesos evolutivos embrionarios, es decir, dentro del útero, una preparación para la vida, sobreabundan tales fenómenos de repetición. Es decir, antes de nacer, nosotros nos parecemos a muchas formas de vida que no necesariamente son humanas. Nos parecemos. Ajá. Y que las dos células germinales de la reproducción genésica, óvulo y espermatozoide, y su historia vital no son, a su vez, sino repeticiones de los principios de la vida orgánica. Pero lo esencial en los procesos en cuya base opera la pulsión sexual es la fusión de dos cuerpos celulares, ¿ok? Solo en virtud de ella, de esa fusión, se asegura que en los seres vivos superiores la inmortalidad de la sustancia viva. Ok, ok. Con otras palabras, debemos procurarnos información sobre el origen de la reproducción genésica y de las pulsiones sexuales en general. Tarea esta frente a la cual un profano no puede menos que retroceder. Y que los propios investigadores especializados no han podido resolver hasta hoy. Ajá, ok, pero miren, no es por decir infórmese más, doctor Freud, sino es más bien como para mm, decir, este capítulo sí me ha desilusionado un poco. El capítulo pasado me impactó fuertemente, pero esperaba más de este capítulo. Más que, pues pasamos por la biología, pero no hallamos nada. Después me acuerdo de mis discípulos que ya no están conmigo, Dios los tenga en su gloria,
Y ahora, ok, pulsión. Mm. Y luego, doctor Freud, dice el texto. Por eso, de todas las indicaciones y opiniones encontradas, destacaremos, en apretada síntesis, lo que admite enlazarse con nuestra argumentación. A ver, hay una concepción que despoja al problema de la reproducción de su secreto encanto. What? Presentándola como un fenómeno parcial del crecimiento, la multiplicación por división, por renuevo, por gemiparidad. Ok. En un espíritu sobriamente darwinista, podría concebirse así la génesis de la reproducción por células germinales diferenciadas sexualmente. La ventaja de la anfimixis, lograda en cierto momento por la copulación casual de dos protistas de dos seres unicelulares, fue mantenida durante largo tiempo en la evolución y después se sacó partido de ella. Nota 25, vamos a ver. No obstante, palabras de Freud, Weismann en 1892 niega también esta ventaja. Palabras de Weismann. La fecundación en manera alguna significa un rejuvenecimiento o renovación de la vida. Ella no sería necesaria para la persistencia de la vida. No es más que un dispositivo que sirve para posibilitar la mezcla de dos diversas tendencias hereditarias. Empero, considera que un efecto, estas son palabras de Freud otra vez, considera que un efecto de esa mezcla es cierto incremento de la variabilidad de los seres vivos. Ok. Vamos a continuar. Estamos en la cita, ¿qué? 25. A ver dónde me quedé. 25. Wiseman. Wiseman. Esto ya aquí está. Esto permanece un poco oscuro para mí. Anfimixis, pero lo podemos prescindir. En serio, dejamos esto para una investigación tal vez simultánea. Pueden pausar aquí ustedes investigar eso. Yo voy a continuar con la lectura, ¿vale? Y seguramente ya con el tiempo también verificaré esto de anfimixis, que nunca se había citado en las obras de Freud. Dice el texto, el sexo, entre comillas, no sería entonces muy antiguo. En cuestiones de la biología se explica, ¿vale? En cuestiones, digamos, darwinistas. El sexo o la diferencia sexual, la cópula, como un mecanismo adaptativo de los seres vivos. Ajá. Y las pulsiones extraordinariamente violentas que quieren producir la unión sexual repetirían algo que una vez ocurrió por casualidad y después se afianzó por resultar ventajoso. Ok. Lo mismo que a raíz de la muerte, se plantea aquí el problema. ¿Acaso hay que suponer en los protistas solo lo que muestran? No puede conjeturarse que nacieron por primera vez en ellos fuerzas y procesos que solo se volvieron visibles en los seres superiores. ¿Ah? ¿A dónde va, doctor Freud? Ahí sí ya me está preocupando usted. Vamos a ver. La citada concepción de la sexualidad sirve de muy poco a nuestros propósitos. Se podría objetarle que presupone la existencia de pulsiones de vida que actúan ya en el ser vivo más simple. De lo contrario, en efecto, la copulación, la cópula, el sexo, el acto sexual, que contrarresta el curso vital y dificulta la tarea de vivir, no dificulta la tarea de vivir, es decir, de morir, ajá, no no habría sido mantenida y desarrollada, sino evitada. Entonces, si no queremos abandonar la hipótesis de las pulsiones de muerte, hay que asociarlas desde el comienzo mismo con unas pulsiones de vida. ¿Mm? Pero es preciso confesarlo. Trabajamos ahí con una ecuación de dos incógnitas.
Lo que hallamos en la ciencia acerca de la génesis de la sexualidad es tan poco que este problema puede compararse con un reino oscuro donde no ha penetrado siquiera la vislumbre de una hipótesis. Es verdad que hallamos una hipótesis así en un sitio totalmente diverso, pero ella es de naturaleza tan fantástica, por cierto, más un mito que una explicación científica, que no me atrevería a mencionarla si no llenara justamente una condición cuyo cumplimiento anhelamos. Esa hipótesis deriva de la, perdón, esa hipótesis deriva una pulsión, lo que sigue se destaca, de la necesidad de restablecer un estado anterior. Ah, ok, doctor. No lo sigo, pero vamos a ver. Continúa usted a ver qué quiere decir. Me refiero, desde luego, a la teoría que Platón hace desarrollar en el banquete por Aristófanes. Esto, queridas y queridos, es de 3 ensayos de teoría sexual, acerca, digámoslo así, como de la media naranja. Ajá. Una bipartición, es decir, los dioses nos separaron a ti, querida, amor de mi vida, y a mí, cuando nacimos, ¡pup! Tú eras parte de mi alma y yo era parte de la tuya. Es lo que recuerdo de el banquete de Platón y el discurso de Aristófanes, visto en 3 ensayos de teoría sexual. Pero continuamos, y que no solo trata del origen de la pulsión sexual, sino de su más importante variación con respecto al objeto. Al parecer, hay una cita de Aristófanes, o bueno, de Platón, ajá, antaño. En efecto, nuestra naturaleza no era idéntica a la que vemos hoy, sino de otra suerte. Sepan, en primer lugar, que la humanidad comprendía 3 géneros y no 2, macho y hembra, como hoy. No, existía además un tercero, que tenía a los otros 2 reunidos, el andrógino. Ok. Ahora bien, en estos seres humanos todo era doble. Tenían pues 4 manos, 4 pies, 2 rostros, genitales dobles, etc. Entonces Zeus se determinó a dividir a todos los seres humanos en 2 partes, entre comillas. Esto es de nueva cita de Aristófanes. Como se corta los membrillos para hacer conserva. Puntos suspensivos. El seccionamiento o la división había desdoblado el ser natural. Entonces, cada mitad, suspirando por su otra mitad, se le unía. Se le abrazaban con las manos, se enlazaban entre sí, anhelando fusionarse en un solo ser. Puntos suspensivos, nota 26, traducción de este señor con un nombrezote alemán difícil de pronunciar, Mollendorf. Vilar Wilamowitz, Mollendorf. Ok, eh, lo que sigue se agregó en 1921. Al profesor Heinrich Gompers, de Viena, debo las indicaciones siguientes acerca del origen del mito platónico que reproduzco en parte con sus propias palabras. Querría llamar la atención sobre el hecho de que la misma teoría, en lo esencial, ya se encuentra en los Upanishad. En efecto, hallamos el siguiente pasaje en los... ¡Ay, carajo! Ese librote. Ajá. Donde se describe el surgimiento del universo a partir del Atman, el sí mismo o yo, lo que sigue entre comillas, pero él, el Atman, el sí mismo o yo, no tenía ninguna alegría. Efectivamente, uno no tiene alegría alguna cuando está solo. Por eso anhelaba un segundo. ¡Oh! Ahí sí, estuvo bello, doctor Freud. Un otro. Y él era tan grande como una mujer y un hombre enlazados, y dividió en 2 partes este sí mismo suyo. De ahí nacieron marido y mujer. Por eso este cuerpo es en él sí mismo, por así decir, una mitad separada, como dijo
Este señor me parece que es hindú, persa, no lo sé. Por eso, este espacio vacío aquí es llenado por la mujer. Continúa la nota 26. ¿Qué es eso? Este libro es el más antiguo de todos los Upanishad, y ningún investigador competente lo sitúa después del año 800 a.C., aproximadamente. Oponiéndome a la, a la opinión dominante, yo no daría de plano una respuesta negativa a la pregunta de si Platón pudo retomar esta idea hindú, ni siquiera en la forma mediata. En efecto, no puede cuestionarse semejante posibilidad respecto de la doctrina de la transmigración de almas. Pero aun si se estableciera, continúa la nota, esa dependencia por intermedio de los pitagóricos, la coincidencia conceptual difícilmente perdería significación o importancia. En efecto, Platón no habría hecho suya esta idea que la tradición oriental pudo aportarle, y menos aún le habría concedido un lugar de tanta importancia si a su juicio no contenía un núcleo de verdad. En un metódico ensayo consagrado a la exploración de esta idea en el periodo anterior a Platón, Zeigler, la hace remontar a representaciones babilónicas. ¡Wow! Es que fíjense, en todo caso, lo que Freud está tratando de decir es todas estas representaciones religiosas son parte de las manifestaciones de lo inconsciente anímico. Y miren, esto ya se los había avisado. Ya había Freud referido al mito platónico en los tres ensayos. Creo que en el capítulo 1 de los tres ensayos, ¿eh? No me acuerdo bien. Vamos a continuar y debo decir, hemos avanzado bastante. Este texto pensé que iba a ser más pesado, pero miren, estamos en la página 56, eh, hablando de dos almas separadas en dos cuerpos, o un alma separada en dos cuerpos, lo cual es muy bello. Pero continuamos. Aventuraremos, siguiendo la indicación del filósofo poeta, la hipótesis de que la sustancia viva fue desgarrada a raíz de su animación en pequeñas partículas que desde entonces aspiran a reunirse por medio de las pulsiones sexuales. ¿Pero a reunirse con quién? Porque si seguimos la indicación del filósofo poeta, sería yo con mi pareja, pero... ¿y mamá? Aquí no me estoy poniendo edípico. Aquí es donde yo introduzco mi propia formulación. Reunirse. De hecho, estaba escuchando la canción de Queen. Ahorita les digo cómo se llama. Una canción de las últimas de Queen. No. Mother Love. Amor de madre. Mother Love. Canción de Queen. En esta canción de Queen, Freddie Mercury le dice a su mamá, por favor, déjame volver adentro. ¿Adentro de qué? Del útero. Lo que Freud propone es, no, es que hay que regresar al estado inanimado, pero no había conciencia en el estado inanimado. Sin embargo, sí había conciencia y cierto estado inanimado en el útero. Vamos a continuar. Y que estas pulsiones, en las que persiste la finalidad química de la materia inanimada, las pulsiones sexuales, ¿vale? Superan poco a poco a lo largo del reino de los protistas las dificultades que opone a esta aspiración un medio cargado de estímulos que hacen peligrar la vida, medio que obliga a la formación del estrato cortical protector, que estas partículas de sustancia viva dispersas alcanzan así el estado pluricelular y finalmente transfieren a las células germinales en concentración suprema la pulsión a la reunión.
Este es, creo, el punto en que debemos interrumpir. Bien, doctor Fred, lo lamento, es que es bastante difícil de seguir su propuesta. Es que es bueno, creo yo, acercarnos a una realidad primitiva, eh, sin duda, buscando este contraste entre los protistas o animales unicelulares y los pluricelulares, podemos darnos una idea de a dónde quiere dirigirse. Eh, Voy a detenerme aquí un poco. No voy a repetir, solo dejaré esto en pantalla unos minutos, bueno, unos segundos, que igual lo pueden pausar, leer. Aquí es donde yo interrumpí, presenté la propuesta teórica que desarrollo durante mi libro, propuesta teórica influida, por supuesto, por el doctor Sigmund Freud, pero en la cual yo sí digo materia inanimada. Materia inanimada, en la materia inanimada no hay vida, doctor Freud. No hay conciencia en lo inanimado. Y sin embargo, usted y yo sí fuimos quebrantados por la vida, desgarrados, arrancados de un particular medio orgánico que nos daba vida a usted y a mí, a usted su madre, a mí la mía. Ajá. Aquí el doctor Freud, pienso yo, trata de relanzar la hipótesis, trata de relanzar el abordaje que él hizo en 3 ensayos de teoría sexual. Bien, puede hacerlo, doctor Freud, pero ciertamente que esto contribuya o aclare la doctrina de las pulsiones, en efecto lo hace, pero no sé hacia dónde, no sé el objeto, no sé su meta, no sé qué se proponía usted. Ciertamente, estas preguntas me parecen fabulosas, pero interrumpe aquí. Continuamos. No empero, sin agregar algunas palabras de reflexión crítica. Podría preguntárseme si yo mismo, el doctor Sigmund Freud, estoy convencido de las hipótesis desarrolladas aquí y hasta dónde lo estoy. Mi respuesta sería, ni yo mismo estoy convencido, ni pido a los demás que crean en ellas. Recordemos, son hipótesis, planteamientos. Yo no creo en ellas, doctor Freud. Y ciertamente no puedo creer que haya conciencia en la materia inanimada, de forma tal que yo busque regresar a esa materia inanimada. No lo puedo creer. Ajá, dice el texto. Me parece que nada tiene que hacer aquí el factor afectivo del convencimiento. Es plenamente lícito entregarse a una argumentación, perseguirla hasta donde lleve, solo por curiosidad científica, o si se quiere, como un abogado del diablo, avocatus diaboli, pero no por eso ha entregado su alma al diablo, que no por eso ha entregado su alma al diablo. No desconozco que el tercer paso de la doctrina de las pulsiones, este que emprendo aquí, no puede reclamar la misma certeza que los dos anteriores, a saber, la ampliación del concepto de sexualidad y la tesis del narcisismo. Ciertamente. Esas invocaciones serían transposiciones directas de la observación a la teoría. No adolecían de fuentes de error mayores que las inevitables en tales casos. La afirmación del carácter regresivo de las pulsiones descansa también, es cierto, en un material observado, a saber,
los hechos de la compulsión, de la compulsión de repetición. Solo que quizá he sobreestimado su importancia. Como quiera que fuese, solo es posible llevar hasta el final esta idea combinando varias veces en sucesión lo fáctico, los hechos, con lo meramente excogitado, es decir, pensado, la hipótesis, lo que supongo, lo cual nos aleja mucho de la observación. Se sabe que el resultado final será tanto menos confiable cuantas más veces se haga eso mientras se edifica una teoría, pero el grado de incerteza no es indicable. Puede que se haya llegado al puerto felizmente o que poco a poco se haya caído en el error. Para tales trabajos, no confío mucho en la llamada intuición. Lo que de ella he visto me parece más bien el logro de una cierta imparcialidad del intelecto. Solo que, por desdicha, rara vez es imparcial. Rara vez se es imparcial cuando se trata de las cosas últimas, de los grandes problemas de la ciencia y de la vida. Creo que cada cual está dominado por preferencias hondamente arraigadas en su interioridad, que, sin que se lo advierta, son las que ponen por obra cuando se especula. Son las que se ponen por obra cuando se especula. Habiendo razones tan buenas para la desconfianza, no se puede adoptar sino una fría benevolencia hacia los resultados del propio esfuerzo conceptual. Solo me apresuro a agregar que semejante autocrítica en modo alguno obliga a una particular tolerancia hacia las opiniones divergentes. Se puede refutar intransigentemente teorías que resultan contradichas desde los primeros pasos que uno da en el análisis de la observación. Y a pesar de ello, se puede saber que la corrección de las que uno mismo sustenta es solo provisional. Al juzgar, antes de continuar, es que, miren, me parece que fue Alfred Adler quien formuló la hipótesis de el trauma de nacimiento. Ajá. Freud estaba sensible, Freud estaba ciertamente traumatizado por esas separaciones. Adler y Jung. Freud nunca habló de un trauma de nacimiento y yo ciertamente tampoco me explico a que el nacimiento haya sido el trauma por excelencia. ¿Es un evento registrable? Yo supongo que sí. No creo que recordemos como tal el evento del nacimiento, es posible que sí, y sin embargo, lo importante, y en esto coincido con Freud, es cómo el sujeto se crea, el sujeto humano se crea a sí mismo. Lo he denominado también como la psique como un sistema autorregulatorio, a partir de que ustedes y yo construimos las experiencias de placer y dolor. Y a partir de estas experiencias primarias, experiencias sensibles y experiencias que ya contienen en sí el germen de la subjetividad, las experiencias de satisfacción e insatisfacción. Entonces, a pesar de que yo discrepo con Freud en eso, de que sustancia inanimada, conciencia y queremos regresar a la sustancia inanimada, yo no pienso eso. Sí pienso que, digamos, lo central es la conformación de aquello que Freud nombró como sexualidad. Eso es lo que pienso yo. ¿Por qué? Se los he explicado. No es nada más. Ustedes y yo tenemos gustos diferentes, gustos que fueron influidos pero no determinados por la gente que nos educó, y gustos que terminan de manera extensiva por cimentar la estructura de todo nuestro ser. Les repito, primero placer y dolor, y a partir de ello generar una amplia variedad de manifestaciones de satisfacción e insatisfacción. Recuerden, hay dolores que pueden satisfacer almas
Y de igual manera hay placeres culpígenos, placeres que nos llenan de insatisfacción. Ahorita lo voy a dejar así. Vamos a continuar con el texto. Al juzgar nuestra especulación acerca de las pulsiones de vida y de muerte, nos inquietará poco que aparezcan en ella procesos tan extraños e inimaginables como que una pulsión sea esforzada a salir fuera por otra, o que se vuelva del yo al objeto y cosas parecidas. Esto solo se debe a que nos vemos precisados a trabajar con los términos científicos, esto es, con lenguaje figurado o de imágenes, propio de la psicología, más correctamente de la psicología de las profundidades o del psicoanálisis, la metapsicología. Ajá. De otro modo, no podríamos ni describir los fenómenos correspondientes. Más aún, ni siquiera los habríamos percibido. Y en eso estoy de acuerdo con usted, doctor. Es probable que los defectos de nuestra descripción desaparezcan si en lugar de los términos psicológicos pudiéramos usar ya los fisiológicos o químicos, pero en verdad también estos pertenecen a un lenguaje figurado, aunque nos es familiar desde hace más tiempo y es quizá más simple. Por otro lado, advertimos bien que la incerteza de nuestra especulación se vio aumentada en alto grado por la necesidad de tomar préstamos a la ciencia biológica. Repito, por la necesidad de tomar préstamos a la ciencia biológica. La biología es verdaderamente un reino de posibilidades ilimitadas. Tenemos que esperar de ella los esclarecimientos más sorprendentes y no podemos columbrar las respuestas que decenios más adelante dará a los interrogantes que le planteamos. Ya les hice algunas preguntas sobre el video pasado y creo que este video también nos deja con otras posibilidades de investigación en la biología para el psicoanálisis. Ahorita continuamos ya para terminar el capítulo 6. Quizá la quizá es decir, las proporcione, tales que derrumben todo nuestro artificial edificio de hipótesis. Pero si así es, podría preguntarse, ¿para qué tomarse trabajos como los consignados en esta sección y por qué comunicarlos además? Pues bien, es solo que no puedo negar que algunas de las analogías, enlaces y nexos apuntados en ella me parecieron dignos de consideración. En eso tiene usted razón, doctor Freud. Nota 27, una nota chiquita, pero con esta nota terminamos el capítulo 6 de Más allá del principio de placer. Dice la nota 27. Agreguemos aquí algunas palabras destinadas a esclarecer nuestra terminología, que en el curso de estas elucidaciones ha tenido un cierto desarrollo. Supimos que eran las pulsiones, entre comillas, sexuales, por su relación con los sexos y con la función de reproducción. Y después conservamos ese nombre cuando los resultados del psicoanálisis nos obligaron a aflojar el nexo de esas pulsiones con la reproducción, y más bien con la ganancia de placer. Pero continuamos. Cuando la tesis de la libido narcisista y la extensión del concepto de libido a la célula individual, la pulsión sexual se nos convirtió en eros, que procura esforzar las partes de la sustancia viva unas hacia otras y cohesionarlas. Y las comúnmente llamadas pulsiones sexuales aparecieron como parte de este eros vuelta hacia el objeto, es decir, somos capaces de amar. Según la especulación, este eros actúa desde el comienzo de la vida y como, entre comillas, pulsión de vida, entra en oposición con la pulsión de muerte, entre comillas, nacida por la animación de lo inorgánico. Yo diría, o con una identificación con lo inorgánico, un deseo de tranquilidad. Besito, salud mental. La especulación busca entonces resolver el enigma de la vida mediante la hipótesis de estas dos pulsiones que luchan entre sí desde los orígenes. Lo que sigue se agregó en 1921. Menos abarcable es quizás el cambio experimentado por el concepto de pulsiones yoicas.
originariamente llamamos así a todas aquellas orientaciones pulsionales que nos resultaban menos conocidas, que podía diferenciarse de las pulsiones sexuales dirigidas al objeto. Pusimos las pulsiones yoicas en oposición a las pulsiones sexuales, cuya expresión es la libido. Más tarde, entramos en el análisis del yo y discernimos que también una parte de las pulsiones yoicas es de naturaleza libidinosa y ha tomado por objeto al yo propio. Estas pulsiones de autoconservación narcisistas debieron computarse, entonces, entre las pulsiones sexuales libidinosas. La oposición entre pulsiones yoicas y pulsiones sexuales se convirtió en la que media entre pulsiones yoicas y pulsiones de objeto, ambas de naturaleza libidinosa, pero en su lugar surgió una nueva oposición entre pulsiones libidinosas, yoicas y de objeto, y otras que han de estatuirse en el interior del yo y quizá puedan pesquisarse en las pulsiones de destrucción. La especulación convirtió esta oposición en la que media entre pulsiones de vida, eros, y pulsiones de muerte. Fin del capítulo 6 de Más allá del principio de placer. Y queridas, queridos, nos falta el capítulo 7, pero son 3 páginas. Con ese texto finalizamos Más allá del principio de placer. Estoy esperando a que la computadora se decida a dejar de compartir mi pantalla. Ahí estoy. Terminamos casi Más allá del principio de placer. El próximo video será un video de a lo mucho media hora. A lo mucho. Yo le calculo tal vez 15, 20 minutos. Que esto que el otro, cuídense mucho. Nos estamos viendo para terminar Más allá del principio de placer. Bye.